Bueno, saludos a todos. Hoy estamos aquí en el taller trabajando, hoy domingo. Estamos trabajando con el ánimo de sacar estos vehículos que tenemos atrasados aquí. Pero quise aportar también al conocimiento de los que vienen subiendo en esta profesión de mecánico, ya que a mí también me han aportado los colegas internautas, también me han aportado. Yo también quiero poner mi granito de arena. En este caso aprendí del funcionamiento de las válvulas cheques o cheques, que es similar al funcionamiento, o es igual pues, al funcionamiento de las que colocan en tuberías de agua, que simplemente son unas estancadoras de presión, son unidireccionales, funcionan en un solo sentido de presión. En este caso, si la presión fluye hacia adelante, la valvulita va a dejar pasar el aceite por aquí, la misma presión actúa y abre. Al abrir, el líquido pasa por alrededor de ella y sale acá, a la salida de ella, a esta salida. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de ella? La función viene que luego de que sea en agua o sea en presiones de aceite, en cualquier líquido o fluido, cuando deja de ejercer presión, es lo que hace asegurar la presión que está del otro lado o después de ella. A lo que ya la presión aquí cesó, automáticamente el balín se retrae en contrafuerza, porque ya que la presión de inicio se cae, y al caer la presión de inicio, automáticamente la presión que está del otro lado del cheque ejerce presión a lo contrario, porque ya quedaría solamente la presión ya actuada a través del cheque. Luego de que ya se apagó, se cesó la presión aquí inicial, pues automáticamente la válvula, por medio de la presión que tiene y un resortivo que tiene, pero más por la presión, la retorna a su puesto, que es de sellado. Entonces a lo que ella sella aquí, si se pueden dar cuenta, está sellada. Entonces al estar sellada, está totalmente obstruido el paso de aceite en retroceso o en retorno. Es decir, que la presión que se alcanzó con el carro en funcionamiento o con el elemento de presión en funcionamiento está de este lado más o menos un 80% de la presión, un 70% de la presión está del lado opuesto de la entrada. Entonces, cuando nuevamente se active la presión del lado en sentido hacia afuera, de este lado vence la presión que está del otro lado del cheque. Entonces, ¿qué hace? Al generar presión, nuevamente impulsa el balín hacia adentro y comienza a entrar el fluido, a correr el fluido a presión alta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuevamente se corta el flujo de presión de la bomba o de cualquier elemento que genere presión de cualquier líquido, automáticamente, por la presión ejercida y acumulada del otro lado del cheque, lo retorna nuevamente al sello. Eso es lo que hacen ellos. Ellos lo que hacen es, en el caso de nosotros, que es automotriz, retener la presión de aceite hacia los BBT y retener la presión de aceite hacia los ejes de leva. En este caso, en los ejes de leva, pues hay una descarga rápida. Pero ¿qué pasa con la descarga rápida? Que no acumula la presión como la acumula en el BBT. El BBT, como es sellado, se mantiene la presión ahí, o sea, porque muy poco retorna. Sí retorna, pero muy poco. Entonces se mantiene la presión ahí. Se mantiene un 50-60% de la presión. Y en el caso del árbol de leva, como tiene salida más rápida, no se acumula la presión, pero sí una estanquedad de aceite que queda para cuando inicie nuevamente el vehículo en arranque, esté la presión de aceite ahí mismo. Entonces lo que hace es barrer esa estanquedad de aceite y volver la presión nuevamente. Nuevamente, cuando se corta la presión de aceite, se baja la presión a los ejes de leva, se escapa por los cojinetes, pero queda una cierta cantidad de aceite estancada cerca de la salida para lubricar los bujes de las levas y los impulsadores. En el caso de la, vuelvo y repito, de la BBT, es sellado, ahí sí mantiene presión.
No definiría qué presión retiene porque no lo he determinado todavía, no lo he medido, pero sí mantiene una presión, más o menos le pongo ya como de un 40, 50, 60%, para que el BBT se encuentre óptimo para arrastrar las válvulas o los balancines, para que no haya sonido abrupto. De ahí que cuando los BBT están vacíos, que no tienen una tanquedad de presión interna en sus conductos, ellos comienzan a traquear feo hasta que ellos nuevamente cargan. Eso se suele pasar cuando hay un desgaste interno en el BBT. Entonces ya comienzan a fugar. Entonces cuando comienzan a fugar descargan esa presión que se debía estancar antes de que ellos estuvieran desgastados y producen esos ruidos en arranque en frío. Entonces cuando ya han pasado unos 2 segundos, 3 segundos, es cuando ellos cargan. Entonces ya deja ruido. Pero entonces es una falla ya de desgaste. Otras veces que él de pronto digamos que un 50% común es que se obstruye el cheque. Pero este cheque solamente se obstruye cuando hay un retardado cambio de aceite o un aceite no adecuado para el motor. Entonces se vuelve costra a altas temperaturas. Por ejemplo, un aceite mineral de baja temperatura no funciona adecuadamente en este motor, o un aceite muy grueso, muy denso, lo que hace es deteriorarse internamente. Entonces eso forma depósitos de carbón que luego se vuelven en partículas sólidas grandecitas que obstruyen el paso del aceite por la entrada. Y en el caso de la salida a veces se acumula alguna chaquetica, por decirlo así, un recubrimiento de carbón que se vuelve sólido y evita que el balín suba libremente y se estanca. Muchas veces se puede quedar pegado, por eso estamos hablando de casos ya remotos, por decirlo así, que la persona descuide el cambio de aceite de motor o no respete la recomendación del fabricante al manejo de aceite multigrado y a la medida correcta. Bueno, en este caso digamos que el funcionamiento y los por qué se estancan estos cheques o válvulas antirretorno. Si yo tengo estas dos válvulas así, a veces uno tiene el motor armado y se hay que cambiarle o por desconocer, no tener el detalle, no sabe para dónde va la desbloque, dónde va la que sella el conducto BBT. Bueno, ya eso viene ya previamente específico del fabricante. Los conductos que van en este caso, el conducto que va de la bomba de aceite a la culata directamente para la lubricación de ejes de levas e impulsadores sería la más delgada. Ya eso está previamente identificado, es la más delgada, así que aquí no hay ningún pierde porque esta válvula es la adecuada para este huequito. Esta no, porque esta es muy gruesa, esta es de más diámetro, entonces no entraría. Y aquí no hay confusión, puede revolverla, puede hacer lo que le dé la gana con ella, pero tiene su punto exacto. La que es más grande o de más diámetro, va en el orificio de lubricación hacia la que viene de la bomba de lubricación hacia la BBT directa. Este orificio solamente, o este conducto, trabaja solamente para alimentación de presión de aceite a los BBT. Este conducto, que sería esta de color naranja, un colorcito ahí como naranja. Esta sería la válvula de los BBT o el cheque, la válvula unidireccional del BBT o de estancamiento, por decirlo así, que es la que más frecuente cambia la que uno más frecuente cambia es la del BBT, la válvula check del BBT, que sería este conducto que entra aquí y sube, y por aquí sería la entrada de presión de la bomba. Este otro conducto sería la entrada de presión para lo que es el conducto de la culata, este que está aquí, y culata, y bueno, sí, la que viene directa, la que es de la culata es la misma de los cojinetes, cigüeñal completo, es la misma que baña todo el sistema, los rociadores, la que va directo a los ejes de leva.
pero la que va directo a la ¿cómo es que se llama? A los BBT, esa va totalmente independiente hacia los piñones BBT. Los conductos todos se entrelazan hasta llegar a los conductos del BBT. No se los muestro directo porque tengo la culata ya por exceso de ruido. Me lo traje para acá, para este lado del motor. Entonces eso es lo que se refiere a las válvulas unidireccionales. Y si las medimos, pues corroboramos que no son iguales. La azulita va para el bloque y la naranja va para los BBT. Entonces aquí por lo menos tiene 10 milímetros. Y si lo cogemos acá con... Este sería la del bloque. La del bloque tiene 10 milímetros. 10 milímetros. Vamos a medir la otra, que es la de la BBT. Mire que no entra, es de más medida. Vamos a medirla. Es de 11 milímetros. Es de 11 milímetros. Entonces son distintas. Tienen muchas diferencias. Pues claramente se puede ver la diferencia. Así que pueden... cuando le llegue un cambio de estas válvulas, pues no es algo sencillo. No es que pronto por primera vez lo van a hacer, ¿no? Ya el que tiene experiencia sabe. El que no la tiene, pues no es cosa del otro mundo. Por lo menos en el caso del que es la que poco se cambia, es la de lubricación de motor completa entre culata y bloque, que sería la azulita esta, la más pequeña. Esta muy poco se daña. La que más se contamina, digamos que no es que se dañe directamente, sino que se contamina, es la válvula de presión de los BBT. Es la que más se contamina. Pero vuelvo y repito, es raro que se dañe. No es muy común que se dañe esta válvula. ¿Por qué? Porque si ella se daña es porque tiene lo que dije anteriormente, un mal uso del mantenimiento del reemplazo del aceite. Porque a veces demoran mucho. Entonces eso lo que hace es que el aceite se degrade internamente y comienza las partículas a desprenderse y a convertirse en carbón o lodo. Entonces eso lo que hace es que no solamente sella estas válvulas o las interrumpe, sino que también los ductos internos los daña. Interrumpe todo el ducto. Y de ahí viene que se frenó un casquete, casquete biela, que es lo más común, que se frene un casquete biela cuando pasa esos problemas de retraso de cambio de aceite o de un aceite no recomendado por el fabricante. Bueno, eso es todo lo que quería enseñar y hablar sobre estas válvulas unidireccionales. Claro, que se me olvidó. Hablando de lo que es tracker, porque este es un motor de tracker 1.8. Este es un bloque de tracker 1.8. Entonces estas especificaciones de estas válvulas entonces aplicarían para la tracker, aplicarían para el Crew, aplicarían para el Sony. En este caso no son los motores iguales, parecieran iguales, pero cambian algunas cosas, pero las válvulas son las mismas. Tienen el mismo puesto, la misma ubicación. Entonces esto para lo que responde a los Chevrolet Tracker, Sony, Crew, son los que más manejan este bloque, este tipo de bloque o este tipo de sistema de lubricación. Bueno, eso es todo, espero que les sirva.